Hola, 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 muy buenas tardes a todas y a todos quienes nos siguen en la transmisión de nuestra quinta cumbre de inclusión que se transmite desde los estudios de Sofofa para todo el mundo. Y los invitamos a seguirnos desde nuestra plataforma www.expoinclusión.cl. Mi nombre es Tania Lavé, soy gerenta del área de Cuidado y Desarrollo de IST, Instituto de Seguridad del Trabajo, y en este bloque vamos a abordar los avances y desafíos de Chile en materia de seguridad, salud ocupacional, accesibilidad, gestión preventiva y diseño para todos, que será abordado en el marco de una efectiva inclusión al interior de las organizaciones, considerando que aún existen barreras y soluciones que buscan hacer de Chile un país más inclusivo. Para esto me acompaña Andrea Sondak, presidente de la Fundación Tacal, y Patricio Baronti, gerente de personas corporativos de Metro de Santiago. Bienvenidos. Muchas gracias, encantado. Vamos a partir entonces con la primera pregunta. ¿Cómo están abordando los temas de seguridad y de salud ocupacional todas estas empresas que sí están cumpliendo con la ley? ¿Cuál es tu experiencia? Andrea, tú trabajas con una red tremenda de empresas. ¿Qué es lo que has podido ver? Bueno, primero, gracias por la invitación a Expo Inclusión y claramente hay muchísimas empresas que hoy día están cumpliendo con las leyes de inclusión laboral de personas con discapacidad. Pero nos encontramos frecuentemente que el tema de la seguridad laboral no está tan presente y por lo tanto lo que se busca es cumplir una cuota del 1% para poder cumplir con la ley 21.015, pero por ejemplo, ¿qué pasa si trabajamos en un piso 10 con 3 o 5 personas que usan silla de rueda, algunas personas ciegas y otras personas sordas? ¿Cómo abordamos una evacuación cuando tenemos esas características? Yo diría, Tania, que en general las empresas, si bien están hipermotivadas, este ítem falta para que el proceso de inclusión y intermediación sea absolutamente completo. Patricio, desde tu experiencia. Sí, lo primero, bueno, agradecer y saludarla, agradecer la invitación, un honor participar de esta instancia. Y efectivamente, bueno, Andrés lo decía, siempre tienes el desafío de poder cumplir los estándares, los indicadores, los KPI, las normas, pero poco se logra si es que no hay una transformación cultural de base y está internalizado en las prácticas culturales, en el día a día. Yo diría que quizás uno hace unos años atrás veía cómo algunas empresas trataban de ser muy pioneras y priorizar distintas iniciativas, alcanzar estándares, nuevas prácticas que venían de otros lugares. Algunas industrias incluso tenían más desarrollo que otras. Pero yo diría que el gran tema tiene que ver con el proceso de transformación, con el tema cultural, con el vivirlo como día a día y sobre todo la capacidad de escucha y de ir construyendo no desde el formato, desde las reglas, sino que también de mucha dinámica, de muchos elementos que te vas encontrando en el día a día. Andrea lo decía, ¿qué pasa si se toma hay una decisión súper bien armada? ¿Cómo la implementas cuando te encuentras con sorpresas, con rediseño? Y yo diría que esa flexibilidad de la adaptación, esa ergonomía social que tiene que estar de base, es central para el proceso de transformación. Entonces creo que empresas están muy motivadas, pero creo que lo clave en esa motivación tiene que ir a cómo asentamos la práctica cultural, más que lograr un KPI. Resulta muy interesante sobre todo eso, porque efectivamente a propósito de las leyes que van saliendo y ayudándonos en esto, a veces se transforma solo en un KPI y nos olvidamos de no solo de lo cultural, sino de lo humano y de lo que aporta la diversidad. En este sentido, Andrea, ¿qué dirías tú que es la clave para la transformación cultural? Qué buena pregunta, porque la transformación cultural es un proceso enorme, ¿no? Cuando tenemos una empresa grande que de verdad no solo quiere cumplir con la ley, sino que de verdad quiere incluir a las personas con discapacidad, porque no es lo mismo que yo te diga, mira, voy a incorporar a 3 personas porque con eso cumplo con la ley 21.015, sino que cómo de verdad incluyo a estas personas. ¿Y qué significa incluir? Incluir significa que las personas tengan el mismo derecho a participar que las personas y los trabajadores que no tienen discapacidad. Y cuando tengo eso, evidentemente que el proceso cultural tiene que existir. No puede ser que cuando se incorpore una persona con discapacidad lo tratemos desde la pena, la caridad, le hagamos como un espacio, o es más, sintamos que la persona no tiene las competencias y que yo le hago parte de la pega. Todo eso pasa a ser
un problema del derecho finalmente que tiene la persona con discapacidad. Y cuando a eso además le sumamos la cultura de la seguridad, que todos los trabajadores tienen que poder acceder. ¿Qué pasa con las personas con discapacidad en tu empresa, donde sí tienes personas con discapacidad contratadas? Ustedes tienen desarrollado un programa, lo han practicado para ver cómo evacuamos o cómo hacemos todos los procesos de seguridad. Todas las personas que trabajan en el ámbito de la seguridad dentro de la empresa conocen de la discapacidad, saben de los distintos tipos de discapacidad, o peor aún, trabajamos desde el prejuicio. Nosotros trabajamos con muchas empresas y con muchos prevencionistas de riesgo. El 100% nos ha dicho que ellos en la formación de prevencionistas de riesgo la palabra discapacidad no aparece. Y ahí, evidentemente, un llamado a las escuelas que hacen formación para los prevencionistas de riesgo. Tenemos que formarlo. Hoy día hay leyes. Y si tenemos estas leyes, tenemos que tener prevencionistas de riesgo que también estén a la altura para que la cultura de la inclusión incorpore la seguridad del trabajo, pero no desde el prejuicio, no desde que yo creo porque así lo pienso, sino que porque de verdad sé lo que necesitan las distintas personas producto de la deficiencia o la discapacidad que cada uno tiene. Patricio, ¿y cómo dirías tú que, o cuáles serían los temas centrales para lograr una cultura inclusiva? Hablaste un poco de, en el momento de la escucha, la flexibilidad, el rol social, y me tomo un poco de la Andrea de que el tema del derecho como derecho, lo que estaría faltando es generar las condiciones para ejercer ese derecho. Ustedes han trabajado mucho desde Metro de ahí. Sí, ahí yo creo que es una pregunta súper desafiante también desde lo cultural. Uno de repente piensa en que lamentablemente los seres humanos no hemos pegado los grandes saltos en materia de seguridad, prácticas, normas después que hay vivido algo malo. O has tenido una gran crisis, o has tenido un terremoto, o has tenido un incendio, o has tenido los 33 en el caso de... Y te pegas saltos en materia de seguridad que son transformacionales. Y uno dice, cuando hay conexión emocional, cuando te pegan los valores, cuando te pegan el día a día, parece que cambian las prácticas en el día a día, más que en la norma. Entonces pareciera ser que es fundamental el vivirlo en el día a día y que hay una conexión en el día a día mucho más desde lo relacional. Por eso creo, me hace mucho sentido en la ergonomía social el cómo nos adaptamos como sistema, que efectivamente cómo matas el prejuicio, cómo matas la práctica del deseable y le das vía a lo que tiene que ver con la oportunidad. Y cuando hablamos desde lo transversal, desde lo sistémico, del balance, nos hemos podido dar cuenta también en el trabajo muchas veces que hace poco discutíamos un tema de las alturas. Y veíamos que tenía que ver con un tema de inclusión visual para todos. Y yo decía que luego que lo partimos haciendo desde el paradigma de las personas que andan en silla. Y los beneficiados en el sistema éramos todos que nos podíamos ver muchos más. Entonces dijimos, esto es mucho más transversal, es mucho más sistémico. Y si lo logramos instalar de esa manera, matas el prejuicio, matas la respuesta inmediata porque algo pasó y trabajas mucho más desde una lógica del diseño, desde la prevención, desde el considerarlo antes en el diálogo, en lo que es la participación activa, no desde la reacción, que yo creo que es una de las debilidades que hemos tenido también muchas veces en las prácticas culturales. Ya está poderoso eso, porque hablamos del diseño y por lo tanto hablamos de prevenir, a propósito de lo que estamos, y no solo de reaccionar. Y para prevenir parece que hay elementos claves. Uno es la escucha, por lo que los veo, ¿no? Y otro es, algo hablaste de lo emocional. ¿Puedes profundizar un poquito en eso? Yo creo que una de las cosas que nos ha pasado, bueno, vengo de una empresa, el Metro, que tú vives el día a día, hartas realidades de millones de personas. Y de alguna manera el estar conectado con tu entorno y tratar de... Lo voy a plantear como bien desde incluso una propuesta de servicio, bien desde lo empático, tiene que ver con que es muy difícil que tú hagas una propuesta que agregue valor y que cambie también tu sintonía si no hay una conexión emocional. Y ahí las experiencias son clave. O sea, el vivir la experiencia, el escuchar empáticamente, lo más posible que todos nosotros tengamos algún vínculo, cuando tú ves las tasas de discapacidad, con personas con discapacidad. Pero el paradigma antes era que no se hablaba. Tampoco se hablaba de temas de salud mental, tampoco hablábamos de paridad, tampoco hablábamos de muchos temas que hoy día nos permitimos hablar. Creo que la sensibilidad tiene que ver principalmente con cómo vas conectando la escucha con la experiencia, con el vivir, y dar espacio para que todo eso se exprese. Yo creo que una de las limitantes teníamos que eso no se expresaba. Entonces yo tenía esta realidad, tenía este grupo, y trataba como de mantenerlo, de cumplir el desde, la norma. Cuando tú quiebras ese paradigma y lo vives en el día a día y te cuentas su vida, y te cuentas su experiencia, y te cuentas sobre su discapacidad, y te cuentas sobre su relación con el resto de las personas,
empieza a entrar en una dinámica donde esto ya pasa a ser diálogo del día a día. Total. Y matas el prejuicio, matas el paradigma. Ese quiebre, yo creo que es central. A nosotros nos toca muchas veces en el trabajo porque te llegan la realidad que viven millones de personas, como yo decía. Son N realidades. Desde lo inclusivo, desde lo diverso, desde lo participativo, desde que tengo un problema y otro tipo de situaciones. Yo creo que esa posibilidad sí la entrenas como cultura. Es una práctica que puedes instalar en el día a día, en los conversatorios, en las reflexiones, y se va madurando. Y si alguien llega a tu trabajo y lleva una semana acá y te dice, oye Andrea, me he dado cuenta que acá de estos temas se habla, le das es como la mejor inducción en materia de seguridad, la mejor inducción en materia de inclusión a una organización. Total. Ya, me parece súper central ahí, Patricio, lo que estás hablando, porque muchas veces cuando no está en el lenguaje, no aparece para el resto de la gente. No es que no exista, pero no aparece. Y en la medida en que no aparece, no lo veo. Por lo tanto, en el diseño de la cultura debe estar desde el lenguaje, desde la empatía, desde lo relacional. Porque se juega en lo relacional, po. Entonces podemos tener, vuelvo a tomar lo tuyo, Andrea, podemos tener lo teórico, las cuotas, podemos tener todo eso. Pero parecía que la inclusión se juega en la relación y no solo en la teoría. Y tú, Andrea, has trabajado mucho en eso. ¿Qué más nos puedes decir desde ahí? Bueno, nosotros como Fundación TACAL tenemos la experiencia de tener más de 2.700 personas con discapacidad ya con contrato de tipo indefinido. Por lo tanto, ustedes se imaginarán la cantidad de empresas con las que estamos trabajando. Y la verdad es que una de las cosas que frecuentemente vemos es que el conocimiento, ¿no? Porque esto no basta con la buena voluntad. Aquí hay que saber. Y para saber, entonces, y poder acompañar a la empresa para que de verdad produzca este cambio cultural también que hablaba Patricio, ¿no es cierto? Es absolutamente necesario que lo hagamos desde el aprender haciendo, que es una práctica súper potente, donde efectivamente nosotros trabajamos con la empresa. Por ejemplo, yo no hago charlas, nunca, sino que yo hago conversaciones, aunque sean online, ¿no? Y es la participación, el reflexionar, lo que permite que finalmente la persona diga, sí, este es el cambio que tengo que hacer. Porque si yo doy la charla, le entra por aquí y le sale por el otro lado. Y puede ser súper entretenida mi charla, porque yo soy entretenida, pero la verdad es que yo me voy después al diario vivir, ¿no es cierto? Y ya se me olvidó. Entonces, cuando yo hago que tú aprendas desde la práctica, eso ya no se vuelve a olvidar. Y una de las razones más importantes y por qué hemos tenido tan buenos resultados con las empresas con las que estamos trabajando es porque ellos aprenden, y por lo tanto la máxima, ¿no?, es que la empresa no dependa indefinidamente de una organización como la nuestra para una asesoría externa, sino que se haga el aprendizaje y que efectivamente sea desde adentro, ¿no?, cómo finalmente se puede avanzar. Nosotros con Patricio nos conocimos ¿cuántos años atrás? 8 Cuando años. hicimos la política. Política. Hicimos la política de discapacidad, mucho antes de la ley, mucho antes hace de la ley. 7 años. 7 años. O sea, empezamos a diseñar hace 6, 7 Sí, años. Sí. sí. Y es muy importante el camino y el desarrollo que ha tenido Metro, pero eso es lo que buscamos, ¿no? Cómo efectivamente a través del aprender haciendo con todas las empresas hay un aprendizaje interno y por lo tanto damos un salto. Y entonces podemos tomar nuevos temas, ¿no? Y uno de los temas que se nos aparece todos los días tiene que ver con la seguridad, tiene que ver con temas de evacuación, tiene que ver con, nosotros como empresa aprendimos, hacemos proceso de inclusión, el área de selección tiene todo el know-how para hacerlo, lo hace bien, seleccionamos bien a la gente, pero eso no basta, ¿no es cierto? Es el cambio cultural, que también hay muchas empresas que hoy día lo hacen ellos mismos, espectacular, pero hoy día entonces tenemos que dar un salto más, y lo importante es que cada vez que vamos venciendo, ¿no es cierto?, que hemos logrado lo que nos hemos propuesto, vienen nuevos desafíos. Y el desafío hoy día, para mi gusto, Tania, tiene que ver con el tema de seguridad, prevención y evacuación. Si no nos enfrentamos a estos temas, lamentablemente podemos tener resultados en una emergencia que no queremos escuchar. ¿Patricio? Sí, me parece, bueno, el punto que aborde la Andrea es central. De repente nosotros hablamos de seguridad e inclusión y deberíamos hablar harto más de prevención e inclusión. Y yo creo que ahí también tenemos que hacer un juego, un quiebre, desde cómo, desde el diseño, cómo desde el anticipar escenarios, cómo, insisto, que no aprendamos desde que algo nos pasó e hicimos consciente algo que pudimos haber hecho consciente antes. Yo creo que hoy día tenemos esa oportunidad
Quizás vivimos en un planeta donde la información viaja mucho más, las experiencias que otros han vivido, pero la capacidad, nuevamente, del diseño, de anticipar, de ponerse en distintos escenarios, yo diría que es lo fundamental. Incluso cuando tú lo ves desde el punto de vista muy empresarial y desde los márgenes, de las inversiones, es absolutamente rentable y tiene tremendo retorno. Es en calidad de vida, en confianza, en seguridad, en prevenir incidentes, absolutamente. Y otro punto que tocaba, Andrea, que me parece central, tú también lo decías, Tania, desde lo cultural. Yo vengo de Metro, que Metro vivió hartas cosas bien intensas emocionalmente, las vivimos. Y tú te das cuenta que los procesos culturales de transformación, en términos de prácticas culturales, no de declaraciones, de prácticas culturales, generalmente te aparecen tus valores que en verdad priman en los momentos de verdad, no en lo declarativo. Y cuando tú generalmente dices, mira, nosotros somos súper inclusivos, somos súper diversos, hemos hecho harta prevención, y tienes un incidente y no tenías nada preparado, tú te das cuenta de que en verdad no están en tus valores. O sea, te das cuenta de que la construcción de la transformación cultural va a estar anclada en valores. Y uno dice, pero los valores los declara la empresa. Sí, hasta que te toca vivirlo ya va a aparecer el valor de verdad. Tú dices, no, para nosotros la transparencia y la empatía. Bueno, quiero verte en ese momento ese valor de transparencia y empatía. Es que la inclusión es un valor nuestra, pero quiero verlo en el día a día, cuando hay que tomar decisiones. Ahí se ve realmente los valores que priman. Y es una señal para los 100, para los 10, para los 1000, para los 5000 trabajadores. No hay que hacer un curso, no hay que hacer una charla. Esa sola decisión en el momento clave es la que te genera inmediatamente una práctica, una visión, un cambio de paradigma que lo capitalizáis a futuro. Yo creo que eso es central. Ustedes me contaban que recorrieron un camino juntos, ya llevan Claro. 6, 7 años. Desde la perspectiva de la organización, después te voy a preguntar desde la perspectiva de la consultoría, ¿qué fue lo más complejo? Porque hay muchas empresas que están viendo esto. ¿Qué tendrían que aprender? Buena pregunta. Nosotros yo creo que trabajamos 6, 7 años atrás temas de inclusión, 5 años atrás. Le dimos vida hace 2 años a la política porque entre medio tienes que ir generando no poco proceso, no tenía que ver solamente con la firmamos, la publicamos, la colgamos en la pared, check. Tenía que ver en cómo teníamos la capacidad de que este fuese un tema de diálogo y participación. Y te estoy hablando a nivel de directorio, a niveles ejecutivos, a niveles de trabajadores, a niveles de prácticas de entrenamiento, a nivel de inducción. Y ahí tú te das cuenta de que el bajar una política, el lanzar una política, tiene muchos más elementos para que la gente le haga sentido. Si no tiendes a abusar nuevamente, lo decías bien tú, que hoy un curso que entró por un lado sale por el otro. Lo mismo pasa con las políticas, si es que en verdad no tienes elementos o medianamente construido como palanca para que eso lo puedas asentar. Sí tiene también la ventaja, y creo yo ahí, no sé cuánto es cultural, que muchas veces también salió una norma, yo me acuerdo la del cinturón de seguridad, Sí. y que te obligas pero estás obligado desde el control y desde la sanción del no cumplir, no desde el sentido y el propósito que tiene que ver con vía. Me acuerdo esa época del cinturón de seguridad. Y esa conexión con el fin, con el propósito de la práctica, con el propósito de la política, creo yo, desde la experiencia nuestra, es lo que más nos ha ayudado, al hablarlo abiertamente, al ir haciendo mejoras, al no sentirte que las sabéis todas, sino que vas a tener que seguir corrigiendo, pero las gracias de esto es que seas capaz de ir innovando, de que salgas a escuchar y cumplí mi KPI de personas con discapacidad en la empresa. Y fuiste a hablar con ellos, ¿qué cosas podíamos corregir que hacemos mal? No, la verdad que no. Bueno, esa construcción conjunta yo creo que te arma un poquito el espíritu de darle vida a las políticas y a las prácticas. Andrea. Bueno, tomándome un poco, ¿no es cierto?, lo que dice Patricio, es súper importante hoy día, sobre todo, que tenemos la ley 21.275, que el gestor va a tener que coordinar para hacer una política. Toda empresa de 100 o más trabajadores va a tener que tener una política, pero esa política no basta, como decía Patricio, tener la declaración, los 10 principios colgados en la pared, listo, check, sino que tiene que tener KPI hoy día. Y esos KPI va a tener que informarlo anualmente a la Dirección del Trabajo cómo avanza año a año para ir modificando esta política, porque la idea es que esto sea dinámico. Nadie quiere una política con 10 principios que están súper lindos y que yo los puedo recitar, sino cómo de verdad la empresa aplica de hoy día en adelante los principios que declara. Y eso es un desafío súper bonito de este gestor, ¿no? El gestor tiene además que hacer el diagnóstico, que, ¿para qué decir
¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? ¿Qué significa ese diagnóstico? ¿Cómo de verdad nos va a permitir mejorar la gestión de inclusión que hoy día estamos haciendo en la empresa? Y respecto al tema del trabajo coordinado con la empresa privada y en la creación de las políticas, del cambio cultural, de los catastros que también se hacen, ¿no? Para saber cuántas personas con discapacidad trabajan. Pero eso no es lo relevante. Yo lo que tengo que saber es cuántas personas trabajan en mi empresa. ¿Para qué? Para que yo pueda evaluar si la persona podemos mejorar o no la condición y la calidad de vida laboral que hoy día tiene, ¿no es cierto? Porque para contabilizarnos, claro, hay miles de maneras. Pero la verdad es que contabilizar no basta. Siempre hay que tener un propósito que va más allá, ¿no? El tema de la inclusión tiene que ver con algo que es sistémico. La inclusión no puede ser cumplir una cuota del 1%, porque si ese es mi interés, no estoy haciendo inclusión, estoy haciendo integración, que no tiene nada que ver, que no toma los cambios culturales y que no le importa de verdad. Pero ¿qué buscamos? Buscamos que a través de todas estas herramientas, ¿no es cierto?, la política, el diagnóstico, todo esto que tiene que hacer el gestor ahora, los procesos de inclusión, los cambios culturales, etcétera, 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 permitan que todas las empresas vayamos construyendo cultura inclusiva. ¿Para qué? Para poder tener un Chile más inclusivo, ¿no? Y de eso es lo que nosotros hoy día queremos estar aquí parados, ¿no? Cuando uno mira, el otro día me preguntaba una persona con discapacidad y me decía, yo no sé por qué, pero cuando yo nací nada de esto había. No, porque las cosas van cambiando y eso es lo bonito de esto. Cada uno de nosotros ha sido como un eslabón. ¿Para qué? Para que ojalá en 20, 30, 40 años más los temas sean otros. Porque si son los mismos, nosotros no hemos hecho la pega. Sí. Mira, aquí me hacen llegar una pregunta importante. ¿Qué beneficios o qué importancia tiene para la empresa y sus colaboradores contar con una cultura inclusiva? Tal vez a veces lo damos por obvio, pero tú hablabas de construir un país mejor. Entonces, la inclusión, ¿qué rol juega en la construcción de un mejor país? La verdad es que la inclusión, desde la mirada nuestra o mía, es un cambio de manera de vivir. Nosotros podemos vivir en forma súper egocéntrica y egoísta, pero cuando tomamos los temas de inclusión, y no estoy hoy día, en este momento solo hablando de discapacidad, sino que cuando hablamos de género, cuando hablamos de todas las personas que están migrando, cuando hablamos de temas de género, etcétera, ¿no? Y hablamos de inclusión, hacemos un Chile más amable, hacemos un Chile que es el país donde yo quiero vivir. Yo no quiero vivir en un país que excluya a todos, ¿no? Yo quiero vivir en un país donde incorpora la diversidad. ¿Por qué? Porque la diversidad me nutre. La diversidad hace que esta empresa sea mejor. Y si esta empresa es mejor, los colaboradores también van a estar mejor, ¿no es cierto? Lo van a comentar y con eso vamos sembrando poco a poco un país más humano, más cariñoso, ¿no es cierto? Y que acoge la diversidad, que es el país al menos donde yo quiero vivir. Patricio, te voy a hacer la misma pregunta, ahora tú desde otro lugar, porque finalmente, efectivamente, la diversidad y la inclusión, tengo yo la experiencia de que es más enriquecida y por lo tanto construye, yo no lo quiero llevar al tema ni de la rentabilidad, ni del ROI, pero hay algo seguro de eso, ¿no? Pero tiene que ver desde la empresa. ¿Cuál es el beneficio? Sí, pero primero quiero tomar un punto porque claro, Andrés lo plantea desde la persona, pero creo que también cuando tú eres una organización y una empresa también te tienes que hacer esa pregunta, desde tu propósito, desde cuál es mi propuesta de valor social, y si yo quiero integración social, si yo quiero llevar calidad de vida. Nuestro propósito como Metro es acercar a las personas a dirigir una mejor ciudad, y que tiene que ver con lo diverso, tiene que ver con lo multicultural, tiene que ver con lo empático a las distintas realidades, tiene que ver con terminar con nosotros. Una de las cosas que nos orgullece mucho es que de alguna manera logres un rebalance de la asimetría social que tú vives en un país. Entonces eso, yo creo que eso es un principio que tú tienes que tener a la base y que ojalá cualquier persona que llegue a trabajar a Metro así lo sienta. O sea, lo estoy pensando hasta desde el perfil. Pero te lo planteo como empresa y lo abordaba Andrea desde una perspectiva de inclusión y diversidad, incluso desde la sostenibilidad. Yo creo que una de las debilidades de la empresa en Chile y en muchas partes del mundo es que están súper vinculadas a la sostenibilidad de lo financiero. Y hoy día tú te das cuenta que si no tienes en el ADN realmente interno un compromiso con el medio ambiente, un compromiso con la sostenibilidad social, más allá de que busques margen, que quieras dar productividad a una empresa, tiene que ver con la forma en que tú quieres vivir
al interior de un planeta, de una organización, y tiene que ser parte de tu propuesta. Si eso te ayuda a tener una propuesta de valor desde lo comercial es otra cosa, pero es muy difícil darle hoy día sostenibilidad y viabilidad a una organización, y no hablo de empresa, si es que no lo tienes considerado. Lo veo, y en esa perspectiva como Metro, yo creo que quizás uno de los temas que lo planteo bien desde el orgullo, es que tienes que tener esa perspectiva de inclusión y diversidad, si no, no puedes hacer tu propuesta. No puedes hacer tu propuesta, no tenemos forma de hacerlo en una ciudad que te integra la pobreza con la riqueza, donde en el mismo carro va una persona que tiene discapacidad con quien no tiene discapacidad, con el que tuvo acceso a los estudios y el que no lo tuvo, y tienes el mismo estándar, el mismo trato, la misma propuesta. Y eso está a la base. Sí, no, maravilloso. Sí, sí. Un alcance. El Banco Mundial hace muchísimos años dijo, un país que no incluye la mano de obra de las personas con discapacidad no sale de su condición de desarrollo medio. Y por lo tanto, ahí también el aporte de la diversidad a las empresas y las instituciones. Y al país, por supuesto. Sí, yo aquí escucho varias cosas, pero tal vez el tema central es que pasamos solo de seguridad y de prevención a calidad de vida. Y pareciera que no va a haber calidad de vida en la medida en que no nos incluyamos todos, porque la calidad de vida tiene un ser humano que es su objetivo, ¿no? Por lo tanto, me parece súper interesante el salto que se está dando acá, que es pasar de prevención solamente clásica a sostenibilidad, que tiene que ver más con calidad de vida. Y en eso los procesos de participación, de reflexión y los procesos vivenciales, que mucho lo hemos aprendido contigo, Andrea, me parece que son fundamentales. No podría haber inclusión si no hay participación. ¿Cuántas veces hacemos inclusión sin considerar al sujeto excluido? Y eso, me imagino, es un error metodológico fundamental. No se hace nunca inclusión. Exacto. O sea, cuando tú dices cuántos, Lógico, no se hace inclusión, no hay inclusión. Exactamente, no hay inclusión, y muchas empresas siguen pensándolo así. Como nos van quedando, creo que es 5 minutos. ¿Con qué te gustaría cerrar, Andrea, pensando en que aquí hay muchos gerentes de recursos humanos que nos están viendo, muchas personas que queremos escucharte? ¿Con qué podríamos...? Bueno, lo primero es hacer una invitación, ¿no? Toda empresa que está hoy día desafiada, ¿no? Porque ambas leyes, la 21.015 y la 21.275, son un desafío tremendo para toda empresa de más de 100 trabajadores. Y yo las invito a que trabajemos juntos, trabajemos los temas de prevención, trabajemos los temas de cultura. ¿Por qué? Porque tal como dice Tania, si no están estos temas que son calidad de vida, que son de verdad la incorporación de todos los procesos, no tenemos un proceso de inclusión. Y la invitación está abierta. De verdad, queremos trabajar con todos ustedes. ¿Por qué? Porque queremos un país inclusivo, porque queremos que las personas con discapacidad puedan ser parte del desarrollo de este país. Porque queremos que las personas con discapacidad, con la ayuda de cada uno de ustedes, ¿no es cierto?, sea parte. Si nosotros no los incorporamos, no abrimos las puertas, no bajamos los prejuicios, pocas posibilidades tenemos de verdad de cumplir, no solamente con las leyes, cumplir con las personas con discapacidad que son parte del desarrollo de este país. Patricio, ¿con qué te gustaría cerrar? Pensaba en los procesos, en cómo hemos hablado harto de transformación cultural, hemos hablado de valores, hemos hablado del hacernos cargo también como país y sociedad. Y yo creo que una de las cosas que más valoro de este espacio, de esta conversación y de otras que se han estado sosteniendo, tiene que ver con la posibilidad de hacer una transformación social también para las generaciones, que yo creo que hay un proceso de recambio, hay un proceso constante de replantearse paradigmas, de replantearse dónde se representa, tú lo decías muy bien, dónde está el talento, dónde está el aporte. Y yo creo que veníamos de etapas formativas con mucho paradigma, sesgado, cerrado. Y cuando vemos estas instancias de crecimiento, de aporte, de una mirada transversal, de participación, y lo hablo en toda la dimensión de inclusión y diversidad, creo que también construye sociedad, construyes desarrollo, construyes país, construyes harto futuro. Lo pienso en los jóvenes, lo pienso en los niños, lo pienso en nosotros mismos, lo pienso en las personas que están viviendo o también cerrando una etapa. Y creo que estamos en un proceso que tengo la sensación de que hay un buen escenario y hay un nivel de sensibilidad mayor para que podamos realmente concretizar, hacer verdad, no declaraciones, sino que formas de vivir distintos. Yo creo que esa es una propuesta
que valoro un montón de estas instancias de diálogo, pero que no nos quedemos en el diálogo, que lo pasemos a acciones, que seamos provocadores, que seamos desafiantes. Yo creo que esa es la manera en que instalamos transformación. Y a lo mejor nosotros conversábamos en 6, 8 o 10 años más, qué rico sería de que todos los temas que hablábamos ya no es necesario hablarlos. Total. Creo que esa es como la expectativa. Perfecto. No sé si me quedan un minutito más. ¿Estamos aquí entonces? Bueno, vamos a cerrar este conversatorio. Muy contenta de haber podido participar con ustedes. Me quedo con este salto de la calidad de vida a la calidad de vida. Y también con lo reflexivo, con lo participativo y con lo transferible, ¿no? a un lugar mejor. E invitarlos a participar entonces en los siguientes conversatorios que vienen y que nos sigan a través de nuestra página www.expoinclusión.cl.